Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús, dando gracias por la oportunidad de reunirnos esta noche para seguir estudiando tu palabra. Ponemos en tus manos este espacio que nos has concedido, pidiendo que tu Santo Espíritu abra nuestra mente y corazón para recibir tu mensaje y que yo sea un medio útil en tus manos para también hacerlo. Y eso así lo pedimos dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada quedamos en el punto 4 del capítulo 13, que corresponde a los versículos 31 al 35. Entonces vamos a leerlos y empezar a partir de ese punto. Dice la palabra, esta es la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. Les contó otra parábola, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina, hasta que hizo crecer toda la masa. Jesús dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. No decía nada sin emplear parábolas. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Entonces vamos a hablar un poquito del crecimiento del reino, de pequeños inicios y de la influencia que tiene. Entonces por eso traigo esta imagen acá. La palabra básicamente nos habla de un inicio pequeño, pero la levadura tiene un efecto expansivo que hace crecer las cosas. Cuando nos damos cuenta ya hay una iglesia en la comunidad. Entonces nunca debemos subestimar los pequeños comienzos porque esa es la forma en que Dios empieza a trabajar. Es parte también de la forma en que el Señor forma nuestro carácter. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, entonces vamos a ver ahí la parábola de la mostaza. Ambas parábolas aquí desarrollan la misma realidad desde ángulos distintos. La mostaza lo que hace es enfatizar el crecimiento del reino, pero la levadura se relaciona con la influencia transformadora que tiene. Entonces vemos aquí en este cuadro comparando la mostaza y la levadura. La mostaza nos hace un énfasis en el crecimiento y la levadura en la influencia que tiene la doctrina del Señor o el reino de los cielos. Hay un desarrollo visible cuando la mostaza va creciendo, pero la levadura nos habla de una acción que al inicio está oculta, no se ve. Cuando usted pone levadura en la masa, pasa un tiempo antes de que usted empiece a verla crecer. La mostaza nos habla de una expansión externa y la levadura de una transformación interna. La mostaza nos habla de un comienzo pequeñito o aparentemente insignificante y la levadura también. Pero en ambos casos tenemos un resultado desproporcionado, realmente grande cuando se cumple el tiempo y empezamos a ver los resultados. Entonces, la fuerza de la parábola de la mostaza descansa en un contraste hecho entre el origen y el resultado. Entonces Jesús utiliza una hipérbole retórica. La mostaza realmente no es un árbol, él dice que es el árbol más grande en el huerto, pero es una planta grande que posiblemente mide un par de metros. Difícilmente hablamos de un árbol enorme, pero en la idea que él está tratando de comunicar, la mostaza tiene una semilla muy, muy, muy chiquitita y llega a ser mucho más grande de lo que uno pudiese imaginarse. Entonces el interés de él es comunicar que algo que parece insignificante termina alcanzando dimensiones inesperadas. Entonces la parábola lo que hace es distinguir entre el tamaño inicial del reino y la magnitud que va a tener en el futuro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué era importante que Jesús hablara de esto? Tenemos que recordar que los judíos tenían como expectativa que viniese el Mesías a manifestar el reino con poder, quitando a los romanos, estableciendo el orden y la victoria. Y aquí está Jesús realmente hablando de algo que va a empezar chiquitito y que va a tomar un tiempo para crecer y eventualmente se va a manifestar como algo grande. Entonces él necesita comunicarles esta imagen, porque muchos esperaban una instauración inmediata y visible del reino. Pero Jesús describe un desarrollo progresivo
cuyo alcance final supera lo que su inicio permite anticipar. ¿Ok? Entonces, podemos pasar a la siguiente. Y ahí hay una pequeña comparación que se hace en el pasaje entre Mateo 13 y Ezequiel 17, 22 al 24. Si nos fuéramos a Ezequiel, veríamos que también nos habla de un inicio pequeño, que resulta en un crecimiento extraordinario, en un refugio para las aves, pero en el caso de Ezequiel se habla de la restauración de la casa davídica. Y Jesús lo que hace es trasladar esa idea y manifestarla en relación con el reino mesiánico. Pero él está tomando la misma idea, era una imagen que ellos conocían del Antiguo Testamento, porque ya Ezequiel había profetizado al respecto. ¿Ok? Entonces la alusión que hace Jesús a Ezequiel enlaza el crecimiento del reino con la restauración davídica que había sido prometida en los tiempos de Ezequiel. Él establece la conexión entre ambas cosas. Entonces, de alguna manera, Jesús lo que está diciendo es, está reforzando la esperanza de la restauración davídica en relación con el ministerio del Mesías. O sea, que las cosas van a ir sucediendo mano a mano. Recordando que los judíos estaban esperando que la casa de David fuese restablecida, ¿verdad? Eso era lo que ellos también estaban esperando. Entonces, Jesús lo que está tratando de decir, bueno, hay un ministerio, tiene una realidad y ese alcance todavía no se ha manifestado plenamente, está en desarrollo, hay que esperar para ver a dónde va a llevar. Entonces el reino opera inicialmente de una manera que es imperceptible, pero termina alcanzando la totalidad de aquello en lo cual actúa. ¿Ok? Podemos pasar a la siguiente. Ok, vamos a ver este siguiente cuadro, hablando un poquito de la enseñanza central de ambas parábolas. Entonces, un error de percepción importante es juzgar las cosas por su inicio. Usted ve que algo inicia como algo pequeño y usted lo desacredita, le parece insignificante, como que eso no va a tener un alcance. Eso es un error de percepción. Pero la perspectiva del reino es que debemos evaluar las cosas a la luz del resultado final. Y con Dios las cosas toman tiempo, toman a veces miles de años. Israel no va a ver la plenitud de lo que le fue prometido hasta que Jesús mismo venga a darle la libertad que les prometió, habiendo esperado miles de años para verla cumplida. Entonces, la percepción busca enfatizar lo visible, lo que es inmediato, pero Dios nos llama a reconocer el proceso progresivo de crecimiento, a tener paciencia. No debemos confundir la pequeñez con debilidad. Más bien deberíamos reconocer el poder inherente del reino. No debemos subestimar la obra de Dios simplemente porque no lleva el ritmo que nos parece que es correcto. Tenemos que confiar en el propósito final del Señor, que Él se va a manifestar cuando llegue el momento. Entonces no debemos confundir la pequeñez presente y pensar que eso significa que eso va a ser siempre insignificante. Tenemos que reconocer que el destino final del reino va a ser que Jesús viene a reinar y todo va a estar bajo su reino en toda la tierra. Y eso va a ocupar un tiempo para manifestarse. ¿Ok? Entonces los misterios del reino no son ideas nuevas, son realidades que han sido previstas en el propósito divino y son dadas a conocer por medio del Mesías. Entonces Jesús está revelando cosas que están en la palabra, pero que estuvieron ocultas por mucho tiempo. Y ahora Él da claves para hacer entender aquello que estaba oculto para todos. Entonces las parábolas nos revelan aspectos del plan redentor que habían permanecido ocultos hasta la llegada de Jesús. O sea, todo eso estaba de alguna manera bajo llave en el texto del Antiguo Testamento y Jesús va tomando una cosa por aquí, una cosa por allá y la va reinterpretando para que la gente entienda que eso es una revelación que estaba oculta y ahora le es concedida a todos los que están escuchando y entendiendo lo que Él está enseñando. ¿Ok? Podemos pasar a la siguiente. Vamos ahora a estos 3 versículos. Mateo 13, versículos 44 al 46, donde dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder.
Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, aquí en esta imagen lo que quise comunicar, todas las personas tenemos una idea de las cosas que son valiosas. Son valiosas para nosotros y tal vez somos incapaces de dejar pasar eso o cambiarlo por alguna otra cosa. Pero cuando descubrimos lo que realmente es valioso, nuestra escala de valores cambia y se desplaza de aquello que pensábamos que era mejor y excelente y necesario, y otras cosas pasan a tomar un lugar de prioridad. Y eso es lo que sucede en la mente de nosotros si llegamos a entender el valor supremo del reino. Porque cuando encontramos el reino, todo lo demás cambia de valor. Y este es el punto donde yo diría que la gran mayoría de personas se enclochan. Y eso a mí me pasó en mi tiempo, hace años. No la última vez que ya vine al Señor. Yo tengo 8 años y resto de estar, gracias a Dios, firme en la fe. Pero antes de eso, cuando yo era un chiquillo y adolescente, yo de ninguna manera realmente tenía un entendimiento del valor de las cosas del Señor. Era una rutina, era lo que se hacía, pero no le veía como, no entiendo. O sea, ¿por qué a aquella gente le interesa tanto esto? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué se esfuerzan? ¿Por qué son diferentes? Pero en algún momento eso hizo un clic en mi cabeza y entonces mi escala de valores cambió y dejé de buscar las cosas de antes y ahora busco cosas diferentes. Pero ese es el clic que nos falta a muchas personas y muchísimos cristianos alrededor del mundo no les ha hecho clic el asunto en la cabeza y todavía no han desarrollado la escala de valores que el Señor quiere que desarrollemos. Pero yo creo una cosa, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros le pedimos a Dios cosas buenas, Él es un buen padre que sabe dar cosas buenas a sus hijos. Entonces, si usted le pide a Dios lo correcto, usted puede confiar en que Él se lo va a dar. Entonces, si de alguna manera consideramos que nuestra escala de valores no ha llegado a donde tiene que llegar, pídaselo al Señor. Dios mío, yo quiero ver estas cosas de una forma diferente, yo quiero comprender el valor supremo del reino, porque quiero que me cambies los anteojos, quiero que me cambies las gafas, quiero que me cambies el filtro con el cual yo interpreto la realidad que está delante de mí, para que yo entonces pueda enfocar mi tiempo y mis esfuerzos en las cosas que realmente tienen valor eterno. Y eso necesita la intervención de Dios, porque si no siempre vamos a estar atraídos por las cosas que nos ofrece el mundo. No hay ninguna otra forma de que usted pueda tener una visión diferente si no es por el Espíritu Santo. Ok, podemos pasar a la siguiente. Entonces, aquí hago una pequeña comparación entre ambas parábolas. Tenemos la del tesoro escondido, eso evidentemente es un hallazgo inesperado, pero la perla de gran precio es algo que estaba buscando. La estaba buscando, pero igualmente la halla y es un tesoro. Allá el tesoro es un descubrimiento accidental y la perla de gran precio es un descubrimiento intencional. La primera es escondido y el otro es excepcional. Pero en ambos casos, el resultado en la mente del que lo recibe es una renuncia total a lo que antes pensaba que tenía más valor. Hay un gozo por la adquisición, hay un entendimiento de que ese hallazgo tiene un valor incomparable. Entonces, lo que tenemos que entender es que el valor del reino excede cualquier costo asociado con obtenerlo. De nuevo, esto es lo que estábamos hablando. Esta es una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos, porque es una renuncia al yo completa. Es abandonar el deseo personal por aquello que tiene valor eterno. Uno tiene que tener ese convencimiento de que las cosas del reino tienen más valor. Y entonces lo que me cueste alcanzarlas vale la pena. Y eso va a tener que ser en muchos niveles una decisión que uno va a tener que estar renovando en el tiempo. Porque el mundo sigue tratando de jalar, y uno tiene que tener la convicción, no, esto tiene un valor superior, permanente, y yo necesito perseverar en la decisión que yo tomé. Entra entonces la idea del doble ánimo. Si usted no es una persona de doble ánimo y usted ya decidió y entendió que aquello es más valioso, manténgase en ese camino, a pesar del costo que eso le pueda representar. Y entonces lo que podemos entender es que hay personas que encuentran el reino cuando no lo estaban buscando. Eso es como el tesoro escondido. Pero otros llegan a él
después de haberlo buscado consciente y prolongadamente. Hay gente que busca a Dios por muchos años, pero como que realmente no lo encuentran. Está por ahí, pero como que no hace clic, que es lo que estaba diciendo. Y en el momento en que hace clic, ok, este tesoro vale más de lo que yo pensaba y esto tiene que ser ahora mi prioridad. Entonces, el reino puede ser hallado tanto por quien lo está buscando como por aquella persona que es sorprendido por él. El gozo vemos que precede, viene antes de la renuncia, y el énfasis principal recae en el valor del reino y no en el sacrificio requerido. ¿Qué quiere decir eso? El valor del reino es tan supremo que el sacrificio vale la pena, sea pequeño, mediano o grande, sea prolongado en el tiempo o sea en un momento específico. Ok, podemos pasar a la siguiente. Entonces, veamos aquí este otro cuadro para explorar un poquito la lógica de ambas parábolas. Entonces, hay una etapa en la cual se descubre el valor del tesoro. Y entonces eso nos mueve a una nueva valoración de las prioridades. Cuando usted hace esa valoración de prioridades, usted llega a una renuncia voluntaria a favor de aquello que tiene más valor. Y entonces, al hacer esa renuncia voluntaria, usted realmente obtiene el tesoro o la perla. Y ya teniéndola, usted tiene una ganancia superior a cualquier cosa que haya podido perder. Entonces, ese cuadro lo que hace es más o menos ilustrar el proceso mental que debería suceder en nosotros, que nos lleva realmente a una ganancia que supera cualquier cosa que hayamos tenido que dejar de camino. ¿Ok? Entonces, la reacción de ambos personajes presupone una reevaluación completa de las prioridades. Todo lo que tenían antes pierde importancia relativa frente al reino, porque produce un cambio radical en la escala de valores. ¿Qué significará el hecho de que el tesoro vuelva a ser escondido? Probablemente sirve para enfatizar su valor y la determinación de asegurarlo antes de perder la oportunidad de obtenerlo. El comerciante que busca las perlas finas nos representa a aquella persona que reconoce que existe algo que es digno de ser encontrado. La palabra nos dice que busquemos y hallemos, ¿verdad que sí? Que el que busca, encuentra. Entonces, un poco nos guía en esa idea. Y ambas parábolas lo que hacen es rechazar una visión superficial del discipulado. Vean, cuando Jesús está compartiendo estas parábolas con sus discípulos, después de que han visto milagros y expulsiones de demonios, Él está tratando de comunicarles que todo eso tiene un costo, que ser un ciudadano del reino tiene un costo real, que usted tiene que valorarlo más allá de lo que usted tiene y que usted tiene que estar dispuesto a pagar ese precio. Y Él utiliza múltiples ilustraciones para que la gente pueda realmente comprender que la entrada al reino tiene un costo real, pero que el valor de lo que se recibe supera infinitamente a aquello que se abandona. Entonces, quien comprende el verdadero valor del reino descubre que ninguna renuncia realizada por causa de él constituye una pérdida real. Claro, en el presente usted pierde algo que tal vez es valioso para usted, inclusive podría haber algún tipo de duelo, porque usted deja algo por lo cual quizás se preparó mucho tiempo y ya eso se murió. Usted le dio el tiro de gracia y eso no es fácil, ¿verdad? Pero si usted logra realmente valorar el reino, eso le va a dar la fuerza para seguir en el camino trazado y encontrar ese valor incalculable que va a estar delante de usted. Entonces, estos pequeños versiculitos realmente comunican realidades eternas muy importantes que nos deberían conducir a entender que el costo de ser un discípulo de Cristo es real y que Jesús quiere que usted conscientemente lo pague. O sea, Jesús no quiere que usted empiece a decir, yo amo las cosas del Señor y de repente se da cuenta que hay un costo. Él quiere que usted entienda que hay un costo y que conscientemente usted lo elija. No sea que se vaya a sentir engañado, sino que usted lo hace de su propia voluntad. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, vamos ahora a estos versículos, la separación final y el discípulo del reino. Vamos al versículo 47 al 52. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que atrapa peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos.
Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. Luego los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. ¿Ok? Entonces puse aquí esta imagen. La red atrapa todo, todo mezclado. Pero viene un momento en que las cosas se van a separar. Y aquel que no tiene el camino recto tiene una consecuencia eterna, es un castigo eterno. Pero el que no tiene una vida eterna de recompensa, y entramos en el gozo de nuestro Señor. Entendiendo que el reino está a la puerta hoy y mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde y el propósito del Señor es que uno tome una decisión consciente por lo que Él nos ofrece hoy sin postergarla a un día futuro. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, la separación final y el discípulo del reino. La parábola enfatiza que la certeza de la separación final entre justos e injustos. Eso va a suceder. ¿Por qué es importante para el cristiano creer esto? ¿Sí o no que la vida está llena de injusticias? Nos pasan cosas malas. Hay gente que parece que no tiene consecuencia por sus maldades, por décadas. Entonces, de alguna manera, Dios quiere que uno sepa que eso va a ser juzgado. O sea, hay un momento en que las cosas se van a separar. Que uno no se desaliente porque el impío parece vivir bien, parece que le va bien, parece que no tiene consecuencias. No. Llega un momento en que la separación final va a suceder y va a ser para recompensa eterna o para condenación perpetua. Hay gente que postula que, me acuerdo un muchacho con el que hablábamos, decíamos, no, pero es que hay que hablar del amor de Jesús, Jesús es bueno, Jesús nos ama. Si todo el mundo amara, entonces, no hay que hablar del infierno. Yo le digo, es cierto, pero ninguno de nosotros ama correctamente. Solo por el Espíritu Santo podemos ir mejorando en grados de amor. Nosotros, por nuestra propia pecaminosidad, necesitamos que nos recuerde que hay un juicio. Y Jesús es el que más enfatizó el tema de la condenación. Usted puede leer todo el Nuevo Testamento y la persona que más habló de eso fue Jesús. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Será entonces balanceado que yo trate como de evitar ese tema? Claro, yo no debería darle un énfasis exagerado, condenando a todo el mundo continuamente, pero no sería correcto que yo no exponga que eso viene, que eso va a suceder, que hay una expectativa de juicio y que así como Jesús es amor, también es fuego consumidor y hay que estar preparados porque el tiempo de la separación se acerca rápidamente. Ok, entonces veamos aquí algunas cosas en este cuadro. Hay una red y esa red nos habla del alcance de la proclamación del reino. La red es tirada a todo el mundo, ¿verdad? Aunque no todo el mundo se convierta. Y hay peces buenos y malos que representan los justos y los injustos. Pero viene un tiempo de separación en el juicio final. Y entonces los ángeles van a separar los justos de los injustos. Y los malos van a ser desechados y van a ser condenados. Entonces el juicio final es una realidad inevitable que está vinculada a la consumación del reino. Jesús mismo va a venir a hacer esto. Lo va a hacer Él. Eso va a suceder. El que no se haya muerto para cuando venga Cristo va a estar delante de Él y va a pasar lo que va a pasar. Pero nadie escapa de esta realidad. Pero hay otro punto importante. Cuando se enfatiza en la palabra que el que va a hacer esto es el Señor, eso también nos habla de que nosotros, los seres humanos, no tenemos autoridad para anticipar esa separación. No me corresponde a mí juzgar eso. Yo nada más tengo que vivir como un pececito justo que anda por ahí con todos los pececitos malos haciendo lo que me toca, confiando en que el Señor es un juez justo que va a venir a hacer su obra en el momento correcto. ¿Podemos pasar a la siguiente? Lo que quiere decir eso es que nosotros, los seres humanos,
No tenemos ninguna autoridad para anticiparnos al momento en el que Jesús mismo va a hacer esa separación. Entonces no me corresponde a mí, ni a usted, ni a ninguno de nosotros andar condenando, juzgando o separando a la gente. Usted tiene que nadar con todos. Ahí usted también crece con la cizaña. Nada más no se deje envenenar por la cizaña, porque la separación la va a hacer el Señor. Y lo enfatiza, no solo por medio de esta parábola, sino que lo hizo antes con el trigo y la cizaña, ¿verdad? Entonces, Él está enfatizando, Jesús está repitiendo muchas veces lo mismo, porque quiere garantizar que hay retención y asimilación de las ideas. Nosotros vivimos en un mundo caído y vemos cosas terribles. Cuando yo pienso en las guerras que a mi forma de concebir la geografía, la geopolítica, cuando yo pienso en Ucrania y Rusia, en mi mente, Ucrania es el país agredido. Y en mi mente, Rusia necesita ser juzgada por lo que está haciendo ahí. Esa es mi forma de leer el conflicto histórico de lo que sucede ahí. Ustedes pueden estar en desacuerdo, pero digamos que eso fuera cierto. Yo tengo que creer que Dios es justo y que los hombres malos que están destruyendo toda una nación van a estar delante del Señor y van a tener que rendir cuentas por eso. Porque no puede ser, ¿verdad? No puede ser que un Adolfo Hitler esté en la playa tomando margaritas en algún lado, no puede ser. Entonces, es un poco eso. Uno puede enfrentarse a condiciones de maldad muy terribles y tiene que creer que el Señor va a juzgar eso justamente en su momento. Ok, veamos ahora este cuadro del escriba que está instruido para el reino, para que entendamos de qué es lo que nos está hablando. Entonces, hay un escriba y ese es un intérprete de las Escrituras. El tesoro del que se nos habla es la revelación divina. Las cosas nuevas, ¿cuáles son las cosas nuevas? Es la revelación que es traída por medio de Jesús. Y las cosas viejas es la revelación previa contenida en las Escrituras. Las cosas nuevas y las cosas viejas, hay una integración entre cumplimiento y promesa. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Las cosas viejas son el Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera sencilla. Y Jesús viene y saca tesoros del Antiguo Testamento y es capaz de aplicar su sabiduría, su conocimiento divino para traer cosas nuevas al mundo a partir de ello. Y claramente los discípulos que pasaron a ser apóstoles tenían que hacer lo mismo. Y entonces cuando ellos escriben el Nuevo Testamento están haciendo lo mismo, están sacando cosas nuevas de las cosas viejas. ¿Ok? Entonces la imagen no establece una oposición entre lo antiguo o lo nuevo. Lo que está diciendo es que el discípulo maduro comprende ambas realidades. Entonces la revelación que trae Jesús no reemplaza las escrituras anteriores, permite comprenderlas correctamente. Entonces, ¿cuál es un problema de siempre con la interpretación judía de Isaías 53? ¿Cuál es Isaías 53? ¿Quién me dice así en 2 líneas? Vamos a tener que poner la tarea de leer Isaías 53. Bueno, Isaías 53 es el capítulo que nos habla, es como la descripción perfecta de lo que le van a hacer a Jesús en la cruz. ¿Verdad? Usted lee eso y un cristiano naturalmente lee Isaías 53 y usted dice, ese es Jesús, de él están hablando. Pero los judíos hasta el día de hoy tienen el velo puesto y no lo entienden con la perspectiva mesiánica. Entonces Jesús viene y dice, este pasaje, los apóstoles vienen y dicen, esto está hablando de Jesús. Entonces está tomando del depósito viejo, y está sacando cosas nuevas, una revelación nueva que ahora se comparte. Y este era uno de los temas que más incomodaba a los judíos, porque lo que hizo Jesús y lo que hicieron los apóstoles fue tomar del Antiguo Testamento y decir, esto está hablando de Cristo, esto está hablando de Jesús, esto está hablando de Jesús. Y ellos decían, ¿pero cómo? ¿Dónde dice? ¿Desde cuándo? Y esa fue la resistencia de toda la vida. Por la gracia de Dios, esa resistencia no está en nosotros. Y es natural para nosotros creerle a los apóstoles y a Jesús cuando dicen esos pasajes hablan de Jesús o hablan del reino que él iba a traer. Los judíos no, todavía no lo ven, no lo entienden, porque tienen ese velo puesto. Pero aquí estamos hablando de alguien que es capaz de tomar lo viejo
y hacerlo nuevo, dando la revelación que viene de parte del Señor. ¿Ok? Entonces, Mateo nos presenta un ideal de discipulado que es muy importante para el evangelio que escribió. Entonces, el discípulo maduro integra de manera correcta las promesas del Antiguo Testamento con su cumplimiento en Jesucristo. Es decir, sabe aplicar las Escrituras a Jesús. Sabe aplicarlas correctamente a Jesús. Y nosotros deberíamos poder hacer lo mismo, porque ya tenemos todo el texto bíblico. Ok, podemos pasar a la siguiente. Vamos al punto número 7, versículos 53 al 58. Vamos a leerlos. Dice, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la falta de fe de ellos no hizo allí muchos milagros. Entonces vemos aquí una imagen, y esto fue lo que pensé. ¿Verdad que hay gente que es súper fanática de Messi o de Ronaldo, de fulanito, sutanito? Y que las camisetas y los pósters y las estadísticas, usted puede decir, hizo tantos goles, se conocen todo. Saben de él, pero no lo conocen a él. Nunca se han sentado a hablar con Messi. No saben si es un tipo arrogante, pesado, olvidadizo, ameno. O sea, no lo conocen, pero saben todo lo que hay que saber de él. Ese tipo de cristiano es el cual debemos cuidarnos. Porque si yo conozco todo esto y lo puedo vomitar y se lo tiro en la cara, pero no conozco al Dios de la palabra, entonces voy a ser igualito al fariseo, que tengo un conocimiento que en sí mismo está muerto. Entonces, este es el tipo de advertencia que uno tiene que tomar. Entonces, usted puede conocer de alguien, saber todo de él sin haberlo conocido. Pero si usted conoce a alguien personalmente, ahí usted sí tiene una relación real. Eso es lo que es la relación con Jesús, eso es lo que debería ser. Y entonces, usted cree que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, porque lo conoce. De otra forma, esas palabras no toman vida en su corazón, nada más son un dicho. Son un versículo que realmente no conlleva peso en sí mismo. Entonces, conocer de alguien no es lo mismo que conocer a alguien. Y de eso nos hablan estos versículos, porque la misma familia de Jesús no lo conoce. Sabe de él, la gente del pueblo, no es el hijo del carpintero, no es el hijo de María, no es el hijo de José. Es de alguna manera, no es denigrante, pero es en cierto nivel como tratar de rebajar el valor de quién es Jesús, refiriéndose a él simplemente como, no es este mi vecino, aquel que yo veía haciendo esto o aquello. Entonces no le están, o sea, viendo las obras y las enseñanzas que da Jesús, lo rebajan con base en su conocimiento previo de él, y entonces se quedan sin revelación y sin poder. Entonces, si uno le quita eso del corazón a Jesús, entonces usted tampoco va a ver el poder de Dios, no lo puede ver. Bueno, pasemos a la siguiente. Entonces, la reacción que vemos en Nazaret demuestra que exponernos a Jesús no garantiza fe. Los oyentes reconocían su sabiduría y sus obras poderosas, eso sí lo reconocían, pero no tenían disposición de aceptar las implicaciones de lo que estaban viendo. O sea, eso debería ser un tema de lógica, de comprensión, ¿verdad? Como para el examen de bachillerato, ¿verdad? Usted tiene una observación, usted está viendo algo, y lo que el sentido lógico debería conllevar es, ok, eso significa entonces que Jesús es. No ver las obras y ver sus enseñanzas y no poder hacer la conexión. Quedarse chispoteados, no tiene ningún sentido. Entonces, ellos reconocían la sabiduría de Jesús, pero rechazaban su verdadera identidad. Ellos reconocían sus obras poderosas, pero rechazaban su autoridad. Reconocían su enseñanza, pero no reconocían su condición de Mesías. Ellos estaban viendo su capacidad extraordinaria, pero no querían ver que eso venía de Dios mismo. Entonces tenían toda la evidencia,
pero rechazaban su significado. Ese es el corazón fariseo. Y todos tenemos que cuidarnos de eso. Eso no es algo de lo cual nadie esté exento, pero al menos si tenemos conciencia de que nuestro corazón tiende a ese tipo de comportamiento, usted puede, yo estoy, hoy ando de fariseo, hoy me puse la sotana de fariseo, me la voy a quitar y voy a empezar a aplicar mi fe delante del Señor. Entonces la objeción que tienen no es falta de evidencia, es la familiaridad que tienen con Él. Su conocimiento de la familia y del oficio de Jesús es una barrera para reconocer su verdadera identidad. Entonces, lo que debió haberles facilitado el reconocimiento termina produciendo rechazo hacia Jesús. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Entonces, escandalizarse tiene el sentido, porque dice que se escandalizaron, pero no es quizás, no significa lo que usted cree que significa escandalizarse. Porque ahorita escandalizarse es que usted ve algo que produce algún tipo de escándalo y usted se escandaliza. Uy, no puede ser, viste que aquella, es un escándalo. Pero el escandalizarse en el sentido griego de la palabra es ser un tropiezo. Entonces, era tropiezo. Ellos encontraban tropiezo en Cristo porque no querían reconocer que sus obras y su enseñanza venían directamente de Dios y señalaban que Él era el Mesías. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que la evidencia que tenían no produjo fe, sino más bien antife. Eso me lo estoy inventando ahorita. O sea, hubo una resistencia a creer. Entonces, cuando Jesús declara que no hay profeta sin honra, revela que la familiaridad puede convertirse en una barrera para reconocer la autoridad divina. Entonces, piénselo en un contexto familiar. Usted tiene un hermanito, una hermanita, alguien en su familia que ha sido la oveja negra toda la vida. Pero Dios le alcanza en algún momento y lo alcanza o le alcanza en serio. Y nadie le cree. Nadie le cree porque lo que ven es la oveja negra toda la vida. Pero si ven el poder de Dios y el testimonio y el poder de la enseñanza, deberían decir, ya no es el mismo. Y no deberíamos hacer lo que hizo la familia de Jesús o el pueblo de Jesús, sino deberíamos entender que esa persona trascendió, cambió. Y entonces deberíamos juzgarlo por su testimonio y por sus obras y no por su pasado. Esa es parte de la enseñanza que tenemos que extraer de esto. ¿Ok? Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente? Ok, y el pasaje termina diciéndonos que Jesús no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Entonces, hay una relación real entre fe y manifestación del poder divino. Entonces, el problema está en la incredulidad persistente de los que rechazaban su ministerio. La fe no produce el poder de Dios, pero la incredulidad constituye una barrera para que se manifieste. Ajá. La incredulidad es una barrera para que el poder de Dios se manifieste. Es que si usted cree, no tendría incredulidad. La pregunta es, digamos que usted pudiese tener una escala de fe, ¿dónde está? Yo creo que alguna vez usé esta analogía, porque hace años en alguna presentación que hice se me ocurrió. Y ponía un muchacho que tenía una barba con 4 pelillos por aquí, por allá, y otro con una barba tupida. Los dos estuvieron orando para tener barba. Pero el de la fe escasa no le alcanzó sino para apenitas. ¿Sí me explico? Esa es un poco la idea. ¿Hacia dónde lo puede trasladar su fe? ¿Cuánta fe tiene usted para ver el poder de Dios? Y les cuento esto. Ayer que estábamos en Betel, un muchacho en la predicación, entonces levanta la mano para decir algo, ¿verdad? Porque algo estaba diciendo yo de la fe y la sanidad y no sé qué, no me acuerdo. Pero entonces el muchacho quería hablar, me dice, vea, yo hace un tiempo estaba súper enfermo, tenía varicela y no me querían atender porque no tenía seguro, no tenía quien me ayudara. Entonces dije, no, aquí yo voy a buscar una iglesia. Estando en la calle, en indigencia, sucio, sin comer, todo eso. Entonces nadie lo quería ayudar porque mucha gente desprecia eso, ¿verdad? Entonces buscó y buscó y buscó hasta que encontró una iglesia.
Y no es que llegó a una iglesia de pastores superdotados. No, el tipo llegó con fe. Entonces les pidió que oraran por él y se le quitó la varicela. Me dice, amanecí sin varicela. ¿Mm? Exacto. Entonces, hay fe. Porque si usted tiene una necesidad y está dispuesto a ir a buscar el poder de Dios, y usted no está buscando, ay, voy a ir a pastor tal, porque aquel, no, el que ore por usted tiene fe, una fe que mueve a Dios a actuar. Entonces, eso es una barrera real para los cristianos. Entonces uno se podría inclusive molestar, porque hay ahí un impío o una gran impía que tuvo un gran problema, pero tenía fe y Dios la sanó. Y usted tiene años orando por cualquier cosa chiquitica y no se le quita. ¿Alguna vez ha orado usted para que Dios le quite un resfriado y se lo quita? ¿O somos el tipo de cristiano que no tenemos ni poder para eso? Yo he tenido esa discusión con el Señor y Él me ha sanado varias veces de cosas que son aparentemente pequeñas, porque no puede ser, yo no voy a andar enfermo, el poder de Dios me sana. Ajá. Sí, un ejemplo, mi papá tiene 70 años y nosotros por la población que trabajamos con gente que viene de la calle, de ahí gente que viene con muchas cosas. En la cárcel es lo mismo. Y me acuerdo que al principio a mí no me pasaba, posiblemente porque soy más joven o más fuerte, qué sé yo. Mi papá sí se resfriaba más frecuentemente. Yo decía, no, aquí no, ¿cómo va a ser? Si Dios nos está mandando a hacer ese trabajo, no puede ser que Él se me esté enfermando todo el tiempo. Y entonces orando, ungirnos. Nunca entramos ahí sin ungirnos y se dejó de enfermar. Ya no nos enfermamos. Aunque todas las semanas vamos 2 veces a Betel y vamos a aquel lugar y vamos a la cárcel, no pasa nada. No es que yo sea especial, es que hay una fe que está actuando y entonces Dios está respondiendo a ella. Y nosotros tenemos que luchar por eso. Son cosas pequeñas pero importantes. Porque si mi papá se me estuviera enfermando una vez al mes, de allá no lo puedo llevar, ya no puede ir conmigo, porque ¿cómo va a ser que esté enfermo siempre? Nada que ver. Entonces usted viene a eso y le dice, bueno, a ver, ¿cómo está el asunto? Estamos haciendo la obra que tú nos has encomendado. Necesitamos salud y fortaleza. ¿Listo? Y no es que yo esté retando al Señor o esté siendo irreverente, pero es como que Jesús vino y puso en la mesa la sanidad. Tome, ahí está, yo morí por ella. ¿La vas a tomar o no la vas a tomar? Sí, hay cosas que requieren más fe, pero usted va creciendo y usted va viendo más. Pero usted tiene que luchar por eso, para que Dios se lo dé, porque usted tiene que demostrar fe. Porque es que vean la ironía de un pasaje como estos. Jesús mismo, que echaba fuera demonios, que resucitaba muertos, que sanaba enfermos, y llega a su propio pueblo y dice, ¿cómo termina el pasaje diciendo? Dice, y por la falta de fe de ellos no hizo allí muchos milagros. No fue que Jesús dejó el poder engavetado en otro lado. Es que la gente no creía. Entonces esa es la tragedia del cristiano incrédulo. A todos nos ha pasado, yo no estoy señalando a nadie, pero tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar. Gustavo, este tema de la fe es un tema muy controversial, porque a veces pensamos que el hecho de que el milagro ocurra es que pase lo que nosotros queremos que pase, pero no es así. O sea, es muy controversial. Bueno, O sea, no, Timothy Keller decía que si creamos un Dios que haga todo lo que nosotros queremos, en realidad adoramos una imagen de un Dios que nosotros nos inventamos, no el Dios real. entiendo el punto. Y claro, podríamos hacer una enseñanza relativa solamente a eso. Pero lo que estamos hablando son principios. Si nos vamos a Santiago capítulo 5, creo que es el versículo 16 por ahí, la palabra nos revela que hay gente que no sana porque no se ha arrepentido o no ha perdonado. Entonces sabemos que hay personas que no sanan porque tienen odio, rencor o resentimiento hacia alguien en su corazón.
Y hasta que no suelten eso y no perdonen, Dios no le da sanidad. Entonces, hay razones bíblicas por las cuales una persona podría no sanar. Y en la soberanía de Dios también está no sanar a alguien. Entonces, no es que yo esté diciendo siempre vas a sanar, pero usted sí tiene el derecho a pelear por su sanidad y ver qué pasa. Usted propone y Dios dispone. Pero si la actitud es, Dios me sana si Él quiere, entonces dejas algo en la mesa. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Es como que a usted, es que es así, no sé cómo más explicarlo. Jesús va y dice, por mis llagas fuiste sanado. ¡Pum! Ahí está. Entonces de ahí yo voy a tratar de agarrar eso. Si Dios tiene una razón válida, que siempre la podría tener para negarme alguna cosa que le pido, Él sabe, pero yo se lo voy a pedir. Y el tiempo dirá si se manifiesta o no. Pero si usted no tiene fe, hay cosas que no va a obtener que Dios le quiere dar. Y eso también es la sanidad. Y también es solución en otras áreas de la vida. Entonces, su comentario es cierto. Uno no puede simplemente decir, no, pídale a Dios lo que quiera y siempre se lo va a dar. No, eso no es lo que estoy tratando de enseñar. Pero sí estoy diciendo que Jesús dio provisión para sanarnos, que es algo que está en su plan para sus hijos, que usted puede pedirlo y muchas veces se lo va a dar. Entonces, qué bonito eso, porque entonces usted puede venir a Dios confiadamente y pedirle la sanidad que usted está esperando. Y hay milagros de milagros. Ajá. La pregunta mía es la siguiente. Un ateo se compara con esas personas con los hermanos, digamos, de Jesús, que no pudieron hacer milagros porque ellos no creían. ¿Se puede considerar como un ateo? Yo no lo diría tan así, porque usted podría decir, o alguien podría decir, no, es que los demonios son ateos. ¿Será que no? ¿O será que sí? Los demonios creen en Dios, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que la convicción que usted tenga, ¿a qué lo mueve? ¿Verdad? A aceptar y obedecer y admirar, o a rechazar y rebelarse contra eso. El ateo práctico real es una persona que simplemente no cree que Dios exista o no cree en ese Dios y lo rechaza por algún otro argumento. Pero yo no hablaría de que el que no ha podido tener suficiente fe para algún milagro sea un ateo. Tal vez le falta fe. ¿Sí me explico? O sea, la fe es tanto un don como una gracia. ¿Ok? Eso es bíblico. ¿Qué significa eso? Todos tenemos fe para creer. Dios nos da. Usted sabe si cree o no cree. Pero hay un don de la fe que es para hacer poder sobrenatural por medio de esa fe. Es un don que no todos tienen. Entonces, la gente que tiene esa fe, digamos como en esteroides, puede ver mayor poder de Dios manifiesto, porque Dios otorga ese don. Pero todos tenemos una medida de fe. Y además la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces usted puede cultivar la fe y tener la expectativa de crecer en fe. ¿Sí me explico? Doña Mayela. Sí, Gustavo, yo también me siento un poco en controversia, igual que el compañero. Si muchas veces me dicen a mí que para orar, yo siempre tengo que orar diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad. Dios puede saber todo lo que yo anhelo en mi corazón, pero yo le digo que se haga tu voluntad. Y a veces la voluntad de Dios no es lo que yo quiero. Entonces, aunque yo tenga fe, tal vez no me sano de algo, pero si yo estoy confiando, ¿por qué la palabra de Dios también dice, bástate mi gracia? Sí, Pablo dice, bástate. Bueno, Pablo es al que Dios le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ciertamente le había pedido a Dios que le quitara 3 veces un aguijón en la carne y Dios le dijo, bástate mi gracia. Evidentemente, Pablo necesitaba ese aguijón en la carne para ser humilde, para ser más efectivo, para permanecer más cerca de Dios. No sabemos la razón específica por la cual Pablo lo necesitaba, pero él lo necesitaba. Entonces, claro, si hay alguna aflicción en nuestra vida que es necesaria para estar cerca de Dios, Él no la va a quitar. Pero no podemos, la palabra tiene la gran bendición de que toda es cierta. Y uno no debería nunca utilizar una parte de la palabra para negar otra, sino que tiene que ver de qué manera encajan, ¿verdad? Es como armar un rompecabezas.
Y usted llega a un punto que dice, no, pero estas dos piezas no pueden caber aquí. O cabe una o cabe la otra. O me sobran piezas, o me faltan piezas. Todas calzan aunque uno no les haya encontrado la manera. Entonces, si la palabra de Dios nos enseña que usted pida y Dios le da, que busque y encuentra, que hay una provisión de sanidad para usted, usted tiene derecho a pedir eso. Y eso no niega que también sea cierto que hay circunstancias donde no va a ocurrir. ¿Me explico? Es como que usted diga que las dos cosas son ciertas al mismo tiempo y Dios, que es soberano, sabe juzgar cuál es cuál, pero usted no deje nada sobre la mesa si usted no sabe si es suyo o no. Cuando uno está alineado con la vida del Espíritu, entonces usted pide por el Espíritu, o sea, pide lo que es la voluntad de Dios y más rápidamente lo obtiene. ¿Sí me explico? Entonces hay cosas, digamos, a nivel de ministerio que uno le pide a Dios y uno dice, mira, qué rápido respondió Dios esto. Está claro que estaba, como que Dios estaba ahí, más bien, apúrate, ¿por qué no me habías pedido esto antes? Y hay otras cosas donde Dios quiere cultivar nuestra paciencia y perseverancia y van a tomar más tiempo para recibirse. Y sí, aún hay otras que no vamos a recibir. Y cuando no sucede, después quizás de pedirlo mucho tiempo, usted igualmente va a tener paz porque va a entender que eso particularmente no estaba en la voluntad del Señor. Entonces, quizás el mensaje detrás de todo esto es que todos esos escenarios son posibles y ninguno niega al otro, solo que no aplican en todos los escenarios. Y uno como hijo de Dios, como creyente, puede buscar al Señor para ver en qué escenario se encuentra usted. ¿Sí me explico? Son parte de los misterios del reino. Entonces, aunque yo no reciba lo que esté pidiendo, yo tengo que estar confiada en que el Señor tiene un propósito y que Él en su soberanía, o sea, si no me sana de algo, Señor, es porque Él tiene un propósito en mi vida y ese propósito se va a cumplir en mí con o sin la sanidad que yo anhelo. Sí, pero usted tenga fe. ¿Sí? Para que usted esté segura que no fue por falta de fe. Okay. ¿Sí me explico? Ya. Veamos otro ejemplo. Imagínese un muchachito que ama el fútbol, ¿verdad? Me acuerdo que en una iglesia en la que fuimos a la Marina, había un poco de muchachitos que eran puro fútbol y en visorías y viendo a ver en qué equipo y aquí y allá. Era una sensación en el ambiente, ¿verdad? Había unos buenos, otros con mucha esperanza, ¿verdad? Pero todos querían. Eso está bien. Pero imagínense uno de esos muchachitos que viene a Dios y le dice, Dios mío, y se lo dice de corazón, con 15, 14, 16 años, dice, Dios mío, mi vida es tuya. Haz con ella lo que quieras y ciérrame las puertas que me quieras cerrar. No importa cuándo sea. Y el muchachito va y se esfuerza por conseguir y aunque es bueno no le sale nada. Y llegó a los 21, 22 años, no le salió nada y mejor empaque las maletas y vámonos, porque ya está muy viejo para eso en ese contexto. ¿Qué pasó? Tal vez Dios sabía que si le daba eso se le iba a perder. Entonces, eso entra en esos escenarios que usted está vislumbrando y en algún momento ese muchacho va a entender que eso fue lo que pasó y que nació de un corazón que estuvo dispuesto a renunciar a sus mayores deseos por servir a Cristo. Entonces, todos los escenarios pueden suceder en diferentes condiciones, pero que no sea porque le falta fe. Usted tenga fe y pídale al Señor con fe y que el Señor haga lo que Él desea hacer en el asunto. Amén. Bueno, pasemos a la siguiente. Esa es nada más una imagen de cierre que quise poner ahí. Y es porque yo alguna vez el Señor me mostró como en una visión, en algún lugar, como la lluvia del Espíritu. Y yo veía gente con sombrilla y gente sin sombrilla. Llueve del cielo lo que el Espíritu quiere dar y hay gente que no se quiere mojar. Y hay gente que sí se moja. Entonces, este muchacho claramente quiere lo que Dios tiene para él. Pero no falta uno o una que más bien salen corriendo y quieren rechazar aquello que el Señor quiere ofrecerles. Entonces, la revelación del reino, en este caso la lluvia, no cambia. Lo que sí cambia es la forma en que respondemos a lo que Dios nos quiere ofrecer. Ese es el punto que está haciendo el Señor. ¿Cómo respondemos nosotros a la revelación y a las realidades del reino? ¿Queremos ese tesoro a cualquier costo
o ponemos condiciones porque no estamos de acuerdo con lo que eso significa para nuestras vidas. Ok. Con eso terminamos el capítulo 13 y vamos al 14. Ok. Podemos pasar a la siguiente. Este bloque incluye 3 capítulos, entonces no es tan profundo. Por ahí vamos a ir viendo las cosas más importantes. Podemos pasar a la siguiente. Y entonces esta primer parte tiene que ver con Juan el Bautista y con Herodes y el costo de la fidelidad profética. Entonces en la imagen represento lo siguiente: ahí hay un hombre que está rechazando algún tipo de coima, algún tipo de soborno. Y entonces el cuento es despedido por pérdida de confianza, ¿verdad? Alguna gente que en la oficina sí recibe el soborno y él no, entonces el cuento es, no, despedido por pérdida de confianza. Él paga el precio de lo que está pasando. Y luego vemos un político que tiene delante de sí algo que firmar, pero hay un costo político. Todos conocemos el concepto de lo que es un costo político. Hay cosas que los políticos saben que es correcto hacer, pero el costo de hacerlo significa que pierden las próximas elecciones. Entonces, aunque es lo correcto, no lo hacen, porque no están dispuestos a hacer lo correcto, aunque pierdan las elecciones que siguen. Entonces terminan haciendo lo que les conviene y no aquello para lo cual fueron elegidos. Porque la integridad tiene un costo alto que no todos están dispuestos a pagar. Pero lo que nos dice el Señor es que aquel que es ciudadano del reino tiene que estar dispuesto a pagarlo. Esa es la expectativa que el Señor tiene para nosotros. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, vamos a leer esos primeros 12 versículos del capítulo 14. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole: no te es lícito tenerla por mujer. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo a la gente, porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y tanto agradó esto a Herodes que prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció. Sin embargo, a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que le dieran lo que pedía y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Ok, ¿qué era un tetrarca? Era una autoridad regional subordinada al poder romano, no era un rey. Digo eso simplemente porque en el versículo 9 se habla de él como rey, pero era la forma en que popularmente se le llamaba. Pero él era como un gobernador que había sido instaurado por Roma en ese lugar específico. Y él fue gobernador por muchos años, por 43 años fue gobernador. Entonces era un tipo que conocía el teje y maneje del rol que tenía, conocía a mucha gente y sabía lo que estaba pasando. Pero la forma en que él responde a los milagros de Jesús nos demuestra que él tenía la conciencia como perturbada. Él le había dado muerte a Juan el Bautista y eso es lo que nos relata esta historia. Y decía, es Juan el Bautista que resucitó y me está siguiendo todavía. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué él está interpretando? ¿Quién es Jesús a la luz de Juan el Bautista? Y la sección introduce un tema que va a dominar los siguientes capítulos: la dificultad de reconocer correctamente la identidad de Jesús. O sea, van a pasar ciertas cosas a lo largo de lo que vamos a estar estudiando donde la gente no logra comprender quién es Jesús. Siempre acaban en una interpretación que no es exactamente la correcta. Una de las interpretaciones era que Jesús era Juan que había resucitado. Y entonces vemos este cuadro. Juan el Bautista proclama la verdad públicamente.
Herodes reconoce que es la verdad, pero no se quiere someter a ella. ¿Qué motiva a Juan? Su fidelidad a Dios. Y la motivación de Herodes es su propia conveniencia. ¿Cuál es la respuesta ante la presión? Juan el Bautista no se arruga. Él mantiene sus convicciones aunque le está hablando a Herodes y sabe que le puede costar la vida. Pero Herodes cede a las circunstancias, porque entonces le promete algo indecible a una muchacha y después por presión a decirle que no, lo hace, aunque sabe que no es lo correcto. ¿Cuál es el resultado? Juan el Bautista, haciendo lo correcto, sufre por obedecer. Y Herodes peca para preservar su estatus. Qué difícil esto, ¿verdad? Juan terminó pagando con su vida por hacer lo correcto. Y Herodes nada más se entristeció momentáneamente. E igualmente mandó a cortarle la cabeza. Y no solo eso, sino que se la trajeran en un plato para que se la dieran a la muchacha. O sea, imagínense lo grotesco que puede ser eso, para demostrar que lo había hecho. Pero también vemos en Herodes la cualidad de una persona gobernada por la carne, por sus propios malos deseos. Entonces ve a lo que le gusta y dice una tontería que lo compromete. Pero la misma actitud del corazón no es ajena a la mayoría de las personas que reaccionan de la misma forma, tal vez no con las mismas consecuencias, pero es el mismo corazón, gobernados por la carne. Eso es lo más triste, porque una persona gobernada por la carne es completamente esclava de sí misma. Si a usted lo gobierna sus deseos y emociones, usted es un esclavo de ellos. Si usted no tiene la capacidad de dominar lo que está sintiendo y pensando, usted es esclavo de esos pensamientos y esos sentimientos. Y ese no es el diseño original. Porque cuando estaban Adán y Eva en el jardín del Edén, el orden correcto era el espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu estaba en comunión con el espíritu del Señor. Y el espíritu mandaba. Pero cuando pasó lo que pasó con el pecado, los roles se invirtieron y la carne pasó a dominar. Y desde entonces pasó todo lo que sabemos que sucedió. Entonces, toda vez que la carne esté en una posición de prioridad, van a suceder cosas malas. Y él lo que nos demuestra es que un hombre con poder, con influencia, con dinero, no es menos carnal que cualquier hijo de vecino. Y en última instancia, resulta hasta patético estar en una situación en la cual usted no tiene un decir sobre sus propios deseos. Eso es genuina esclavitud. Esa es una genuina esclavitud y uno necesita huir de eso, entendiendo que solo por el Espíritu de Dios podemos conseguirlo. Ahora, ¿qué más? Juan le está reclamando a Herodes porque el matrimonio entre Herodes y Herodías contradecía la ley de Moisés. Resulta que Herodes había estado casado y Herodías había estado casada y ambos se divorciaron para casarse entre sí. Y eso no estaba bien. Entonces Juan condena el acto y termina costándole la vida. Él ejerce la función profética tradicional de confrontar aún a quien ocupa una posición de autoridad, independientemente del costo que eso le represente. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, veamos que el relato del banquete nos expone la fragilidad moral de Herodes. Él hace una promesa imprudente que condiciona sus decisiones posteriores. Por temor a perder prestigio, entonces hace lo que no es correcto. Y la tristeza que él momentáneamente tiene no es suficiente para corregir el error. O sea, su conciencia le está diciendo esto está mal, pero no lo mueve a hacer lo correcto. Entonces, para Herodes, sus deseos, compromisos y temores, estos gobernaban sus decisiones morales. Y vemos al mismo tiempo que la muerte de Juan muestra que la fidelidad profética no siempre produce arrepentimiento. Entonces, usted puede ir por el Señor a hablar lo que el Señor le envía y no hay ninguna garantía de que la persona va a arrepentirse. Usted de todos modos tiene que comunicar la palabra con fe y de la manera en que el Señor la pone en su corazón. Lo demás no está en su poder. Y entonces vemos una integridad de Juan que es inquebrantable. Su autoridad moral permanece intacta, mientras la autoridad política de Herodes es expuesta como moralmente deficiente. Entonces, la fidelidad a la verdad puede tener un costo elevado, pero quien permite que sus deseos y temores gobiernen sus decisiones
termina sacrificando su integridad, porque termina teniendo más fuerza. Y entonces usted se inclina a hacer lo que la carne quiere, aunque no sea lo correcto. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, ahorita leemos esos versículos. Entonces, en esta imagen lo que vemos es el comportamiento de Jesús. ¿Quién era Juan el Bautista para Jesús? Jesús sabía que él era el cumplimiento profético, la voz del que clama en el desierto que prepararía el camino del Señor. O sea, tenía un rol muy importante, pero además era familiar. Posiblemente lo quería, más allá de un conocido, era un familiar. Y entonces se le muere, bueno, lo matan, y eso naturalmente debería producir tristeza en Jesús. No solo porque se le muere a alguien en quien confía, que tal vez quiere, que también tiene un rol profético importante, sabiendo que eso también señala que él va a tener que sufrir por causa del evangelio. Entonces Jesús está triste en los relatos que vamos a leer, pero esa tristeza no opaca su compasión y necesidad de hacer la misión que le había encomendado el Señor. Nos habla de un corazón que es capaz de sobreponerse a la tristeza, a la depresión, a alguna dificultad que esté enfrentando para hacer aquello que está encomendado delante de él. Es decir, no deja que esas emociones negativas que pueden ser justificadas lo banqueen. Y eso es importante. Entonces, aquí en la imagen, ¿qué es lo que vemos? Vemos que hay una tormenta. Todo parece estar fuera de control, es un huracán, destruye un montón de cosas. Y entonces hay poco, pero usted lo reparte y Dios hace que alcance para todos y aun que sobra. Y Dios después restaura aquello que la tormenta había destruido. Pero la gente se pone a trabajar a partir de lo que tiene, sin poner excusas diciendo esto no me alcanza, sino que van y lo hacen. Cuando la escasez y el temor se acompañan de fe, Dios sorprende de una manera sobrenatural. Y esto lo digo porque vamos a hablar del relato de la alimentación de los 5,000. Podemos pasar a la siguiente. Vamos a leer esos versículos. No los vamos a leer todos, pero vamos a leer del 13 al 21. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Esto es justamente después de que Juan el Bautista fue decapitado. Entonces, cuando él recibe la noticia, se retira él solo en una barca y a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. No les importó. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. O sea, su condición emocional no se interpuso en la misión que tenía delante. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, vemos que el carácter compasivo de Jesús no depende de las circunstancias favorables. Y entonces más bien Jesús obliga a los discípulos a mirar más allá de lo que poseen. Jesús les dice: ¿qué tienen ustedes? Porque es que el corazón incrédulo piensa en las limitaciones. Y eso es una condición natural de nuestro corazón. O sea, eso no es algo distinto. A todos nos pasa, si no nos cuidamos, que usted tiene algo grande delante de usted y usted primero es: no me alcanza, no puedo, ¿qué va? Pero Jesús nos motiva a decir: ¿qué es lo que tienes? Yo puedo resolver con lo que tienes. Nada más ten fe y yo puedo resolver con lo que tienes. Entonces, la respuesta de Jesús no elimina la escasez inicial. Comienza con lo que tienen y hace énfasis en que el poder de Dios es suficiente. Y vamos a ver que la obediencia precede a la multiplicación.
Entonces veamos este contraste entre el comportamiento de Jesús y los discípulos. Entonces, están evaluando a la multitud. Jesús, ¿qué es lo que hace? Él ve una necesidad y los discípulos ven, no me alcanza. Eso es, ve un problema práctico. ¿Cómo responde Jesús? Con compasión. Y los discípulos dicen, no, diles que se vayan, ya es tarde, diles que se vayan. No quieren resolver el problema, simplemente ven que el problema es grande, mejor me quito este problema de encima, diles que se vayan. Pero ¿cuál es el enfoque de Jesús? Él quiere el bien de la multitud mientras los discípulos ven la limitación de recursos. ¿Y cuál es la solución que propone Jesús? Provisión, mientras los discípulos le dicen que se vayan, envíalos a su casa. El plan de Jesús es proveer la necesidad humana cuando ésta está presente. Eso es lo que el pasaje también nos comunica. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, la dificultad de los discípulos surge a pesar de la obediencia, porque están, ahí me pasé, no he terminado con esto. Eso es el siguiente, eso es cuando van a la tormenta. Ok, entonces, ¿qué sucede? Los discípulos evalúan la situación tomando en cuenta los recursos que tienen sin considerar lo que Jesús puede hacer al respecto. Pero así debería ser de alguna manera con nosotros. Si tenemos una situación difícil, Dios mío, esto es lo que tengo. ¿Qué hago? ¿Cómo avanzo? ¿De qué manera se resuelve esto? Pero la actitud es esa, venir al Señor, Dios mío, tengo este problema, tengo esta situación, estoy superado por esta situación, esto es lo que tengo. Glorifícate. Yo bendigo lo que está en mis manos para que tú lo multipliques y actuar. Quizá la forma en que yo lo quisiera explicar es, la palabra nos permite ver un principio operativo de bendición y de resultado. Entonces aplíquelo a su vida cuando usted lo necesite y déle rienda suelta para que el Señor se glorifique a como Él le parezca hacerlo. Jesús les dice, dadles vosotros de comer, y entonces transforma esos recursos insuficientes en una responsabilidad. Ellos dicen, no me alcanza. No, vayan y denles de comer. Los obliga a mirar más allá de lo que poseen, porque eso es fe. Eso es fe. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Mateo dirige la atención hacia la autoridad de Jesús y no a la forma en que el milagro es hecho, porque él lo que hace es bendecir los alimentos. ¿Qué hora es? Son las 8:14. Ok, con eso terminamos la alimentación de los 5,000 y podemos pasar a preguntas. Si tienen preguntas y si no, aprovecho el tiempo y avanzo un poquito más. Preguntas, comentarios de cualquier cosa que hemos hablado hoy o de alguna cosa que hayamos visto en semanas anteriores. No. Bueno, entonces voy a seguir y si tienen alguna pregunta o comentario, nada más lo hacen. Vamos a seguir hasta las 8:30 entonces. Ahora vamos a pasar, no podemos regresar, es que no completamos la sección. Exacto, ahí. Vamos a leer ahora Jesús camina sobre el agua, que es versículos 22 al 36. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores.
Le llevaban todos los enfermos, le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su mano, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Entonces, ¿qué sucede? Después del milagro de la alimentación de los 5,000, Jesús finalmente obtiene el tiempo de retiro que había tratado de obtener antes. Él trató de retirarse a estar a solas y a orar después de que Juan el Bautista fue decapitado y no pudo, porque la gente empezó a llegar y entonces lo sanó y después vino la alimentación. Pero entonces ahorita le dice: discípulos, vayan, móntense a la barca, crucen, yo voy a despedir a esta gente. Y cuando lo hace, él decide ir y retirarse a orar, que es lo que quería hacer desde el inicio. Entonces vemos que la oración ocupa el lugar central de ese tiempo a solas. Él necesitaba recargarse. Posiblemente estaba triste, estaba cansado, y él necesitaba la paz y la gracia de Dios por medio de la oración, que no podía obtener por ningún otro medio. Pero vemos que la travesía presenta a los discípulos enfrentando una situación que ellos no pueden controlar. Y entonces aquí vemos algo interesante, porque el problema que ellos enfrentan no tiene nada que ver con desobediencia, porque están exactamente donde Jesús los mandó a estar. Entonces esto puede ser, o nos podría parecer irónico, porque usted podría estar haciendo justamente lo que Dios le mandó y estar en medio de una tormenta. Y usted dice: pero yo estoy haciendo lo que me pediste, ¿por qué me está pasando esto? Entonces no surge porque hayan desobedecido, sino justamente porque hicieron caso. Entonces eso tenemos que tenerlo presente, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Entonces Jesús se acerca durante la cuarta vigilia de la noche. Eso es entre las 3 y las 6 de la mañana, y entonces es un momento usualmente de quietud, de completa oscuridad, porque estar en medio del mar en la noche, en tiempos que no hay luz, o sea, eso es, yo no me imagino, yo no sé si alguna vez han estado en un mar picado o alguna cosa así, pero en la absoluta oscuridad, ¿cómo podrá sentirse uno en eso? Y con un barco de madera que seguro le suena todo, ¿verdad? O sea, tiene que ser un poco desesperante, hay que tratar de ponerse en los zapatos de ellos, es una situación difícil, no ven nada, está asaltando, suena feo, y no está Jesús, el único que les puede ayudar. Entonces es complicado, y para peores están haciendo lo correcto. Entonces ven un fantasma, dicen ellos, ¿verdad? Fantasma, fantasma. Y entonces es algo que en su imaginario perciben como una figura sobrenatural. En su tiempo ya tenía la connotación que le entendemos a esa palabra. Y entonces piensan en eso, que eso es lo que están viendo. Pero la realidad detrás de esto es que no pueden reconocer quién es Jesús en ese momento. Porque Jesús es el que viene, y en vez de decir que es Jesús, dicen que es un fantasma. Pero entonces, ¿qué hace Jesús? Él se revela a sí mismo. Entonces, antes de corregir el problema, se asegura que todos conozcan: soy yo. Quiere garantizarse que tienen la percepción correcta de la situación. Soy yo el que está viniendo, yo les puedo ayudar, tengan tranquilidad, no es un fantasma, estén completamente tranquilos. Y entonces ya la fe empieza a reconocer quién está presente, porque entonces Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine en el agua y pueda ir hacia ti. Y entonces Jesús le dice: está bien, si usted cree, venga. Y Jesús se tira al agua. Imagínense eso, que usted haga eso. Que está de noche, no se ve nada, el mar está picado, la barca está sonando, y usted se tira al agua. Es una locura. Es una locura, o sea, es que hay que verlo así. Pero lo hace. Entonces tiene un lugar importante. Pedro tiene un lugar importante en el relato. Es el único que responde a la invitación que Jesús da. Pero cuando su atención se desplaza a las circunstancias, surge el temor y entonces empieza a hundirse. Entonces tuvo suficiente fe y tuvo más fe que todos, porque fue el único que se atrevió, pero se le agotó la mecha. ¿Por qué? Porque empezó a ver las circunstancias que le rodeaban, se llenó de temor y el temor apagó la fe. Por eso es importante considerar que es una herramienta muy efectiva del diablo, llenarnos de temor. Si usted tiene miedo ante la situación que parece inminente, eso coarta, eso afecta su fe. Entonces tenemos que echar fuera el temor, porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y entonces ahí es donde entra el uso de la espada del espíritu para luchar contra las emociones que el diablo quiere traer a nuestra mente para que nos dominen
y apaguen la fe que necesitamos para ver la victoria. Entonces, veamos ese cuadro. Hay una invitación de Jesús y Pedro sale de la barca. Pone su confianza en Cristo y por eso puede caminar sobre el agua. Pero cuando mira las circunstancias surge el temor, su confianza decae y comienza a hundirse. ¿Y qué pasa? Le clama a Jesús y Jesús en su misericordia le ayuda de una manera inmediata. Pero le reprende, le dice, hombre de poca fe. Y era el único que tuvo algo de fe. ¿Cómo estaba la fe de los demás? Pero el problema fue permitir que las circunstancias desplazaran su confianza en Cristo. Y entonces ya Jesús lo saca, resuelve, y en el momento en que Jesús entra en la barca, se calmó todo, inmediatamente. Inmediatamente Él trajo paz, tranquilidad y orden al caos que estaba imperando en ese momento. El arca de Noé también es una imagen de la protección de Dios en medio de la tormenta, ¿verdad? Pensando en el arca como Jesús. Entonces la imagen de la barca también tiene que ver eso, como un lugar de protección, y si está Jesús ahí, no hay tormenta que pueda prevalecer contra nosotros. El punto es que Jesús esté ahí, en la barca, con nosotros, que tenga su lugar y que clamemos a Él cuando lo necesitamos. Y entonces sucede algo extraordinario, porque llega el momento en que ellos realmente dicen, en el versículo 33, los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces la experiencia los conduce a una comprensión más profunda de la identidad de Cristo. ¿Qué nos enseña eso también de alguna manera? Que este tipo de circunstancias que nos requieren extendernos en fe para creerle a Dios, nos ayudan a profundizar en nuestro conocimiento de Dios, en saber más y mejor quién es Jesús. Entonces Dios puede permitir circunstancias que nos fuerzan a reposar en Él para conocerlo más profundamente. Porque de otra forma nosotros no aprendemos. O sea, el ser humano, nosotros tenemos la cualidad de querer hacer el esfuerzo que es necesario, pero no más, ¿verdad? O sea, si yo necesito llegar del punto A al punto B y puedo dar una vueltita por acá y llego más rápido, la mente humana es así, trata de optimizar y maximizar y mejorar el rendimiento, pero con el Señor esa nunca es la lógica. La lógica es que si Dios traza un camino sinuoso y difícil y empinado, es ese. Y no se vale buscar atajos, y Dios sabe por qué, porque en ese recorrido hay cosas que tienen que suceder, que uno tiene que aprender, que van a cimentar y fortalecer la fe, y tenemos que permitir que sucedan. Y leamos los últimos 3 versículos. Bueno, ya los leímos, y con eso vamos a terminar hoy. Estos versículos son el 34 al 36, dicen, después de cruzar el lago desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Les llevaban todos los enfermos, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Entonces vemos que este pequeño relato enfatiza la confianza de la gente en el poder de Jesús. Con solo tocar el borde del manto era suficiente para recibir una sanidad. No era porque el manto fuera un manto especial, sino porque tenían fe en Jesús y que cualquier cosa que él tocaba tenía ese poder. Entonces, pongo esa frase final ahí, la fe madura, no la fe que es madura, la fe va madurando cuando aprende a interpretar la necesidad, la escasez y las circunstancias a la luz de la identidad de Cristo, lo cual es similar a decir, tengo un problema, tengo una situación, pero tengo a un Dios que la supera, que es más fuerte, que me puede dar solución. Voy a ir a Él para que Él resuelva mi problema, porque es evidente que yo no lo puedo hacer solo. ¿Ok? Y entonces nos quedan 5 minutos, pero para no empezar con el capítulo 15, ¿alguna pregunta o comentario? Ajá. Démosle chance a mi papá para que pueda. Antes estaba pensando yo que en cuanto a lo de la fe, y como para ponerlo así, como una explicación, como el quinquenio, que todos
que ha trabajado, los que ha trabajado lo tienen. Esa es la fe. Digamos, pero lo puedes usar en el momento que quieras, porque lo tenés. Así la fe, me la imagino yo. Ujú. Tenés que cumplir con algunos requisitos, que es creer. Pero si sabes que lo tenés, lo puedes usar cuando quieras. Ujú. Eso es lo que imagino yo con la cuestión de la fe, que antes escuché que había algo con la cuestión de la fe, Sí, como para sí, abonar sí. algo más. Ok, ok, excelente. Está bien, sí, o sea, la fe es algo que uno tiene, que puede crecer y la medida de fe determina hasta dónde llegan algunas cosas que estamos pidiendo y necesitando en nuestra vida. Ok, yo quisiera preguntar, no sé, me llamó la atención esta parte donde le dice, ¿por qué dudaste? Creo que, no sé por qué lo relacioné en esa parte donde Jesús en el madero, cuando es crucificado, le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa manera de preguntar por qué, lo siento como que, como cuando uno está con una persona con la que tiene tanta confianza o compatibilidad o lo que sea, que espera una reacción de esa persona. Entonces, yo digo, es esa connotación especial, porque no sé si hay otras partes en en la Biblia que se vuelva a expresar de esa manera, de por qué, donde Jesús le cuestione a alguien por qué reaccionó de esa forma. Bueno, en este momento no tendría que pensarlo, pero sí le puedo dar un comentario en la forma en que Jesús pregunta. ¿Por qué dudaste? Nos da luz a la idea de que Pedro eligió dudar. Él pudo no haber dudado. Entonces Jesús le dice, ¿por qué? ¿Por qué decidiste, por qué eligiste dudar de mí? Entonces eso nos habla de que hay un punto en el que usted toma una decisión personal de si cree o no cree. Y usted puede elegir creer aunque no esté viendo. Y esa es la convicción que tiene que tener y es la convicción que usted necesita proclamar. Y en cuanto a lo que dijo Jesús en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Eso es una cita del Salmo 22, si no recuerdo mal. Jesús no iba a citar todo el Salmo 22 cuando estaba en la cruz, pero el hecho de que él mencione una porción de ese salmo es como que él envía a sus lectores al salmo para que lo lean todo y se den cuenta que es un salmo mesiánico. Entonces, si él hubiera tenido más aire, posiblemente hubiera dicho más, pero eso nos refiere a la fuente de la cual está citando Jesús a la hora de decir esa frase. No sé si eso me explico en ese sentido. Él no cita todo el salmo, pero él está refiriendo a sus escuchas a ese salmo. ¿Ok? Bueno, y para terminar digo esto. Ahorita voy a mandar el quiz 9, que es el que cubre hasta el capítulo 13, que ya terminamos. ¿Ok? Y entonces ese es el que queda pendiente para la semana entrante. El quiz número 9, entonces el que tiene hasta el 9 está al día. ¿Ok? Y el 10 va a venir cuando terminemos de cubrir estos 3 capítulos, que cubrimos el 14 y nos faltan el 15 y el 16. Y entonces hagamos una oración para cerrar. Padre Celestial, a ti venimos en el nombre de Jesús, agradecidos por esta oportunidad de compartir este rato en tu presencia. Muchas gracias, Señor, porque nos permitiste compartir tu palabra, conversar al respecto, aprender de ella, cosas que todos nosotros necesitamos. Permite en tu gracia y en tu poder que la semilla caiga en buena tierra, que crezca fuerte y produzca mucho fruto y que ese fruto permanezca y que asimismo seamos luz a otras personas que asimismo necesitan esta revelación. Y así lo pedimos dando gracias en el nombre de Jesús. Amén.